El tema de hoy es ni olor a fuego, ni olor a fuego. Ese es el título del mensaje. Y verdaderamente, hermanos, la historia que presenta el libro de Daniel es hermosa, es una historia impresionante, es un libro que habla de los retos de la humanidad, los retos que enfrenta, y a pesar de ser un libro profético, contiene mucho material de valores, de ética, y algo interesante es que refleja la historia de la humanidad, refleja la historia completita de la humanidad. Y quiero presentarlo hoy como una obra en 4 actos. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, vamos a ver 4 actos en los que intervienen 4 actores principales. Una de las estrellas es Nabucodonosor. La segunda persona, más bien el conjunto de personas, son los astrólogos. El tercero son los exiliados de Judá. Y el cuarto personaje, como estrella también, es nuestro Dios Jehová. 4 actos interesantes que abarcan hechos de cada una de estos personajes de la obra, y que los vamos a analizar de una manera sencilla, pero espero que nos identifiquemos con alguno de ellos. Empezaremos la obra en el primer acto, y el título de este primer acto, son los hechos del rey de Babilonia. Los hechos del rey de Babilonia. Vamos a usarlo al estilo los hechos de los apóstoles. En esta obra vemos a un rey, a un emperador, que en la visión del capítulo 2, en el sueño, era la cabeza de oro. La cabeza de oro que representaba el imperio más poderoso, que abarcaba desde toda Mesopotamia, bajando por Palestina, rodeando el mar Mediterráneo, por Asia y llegando hasta la Europa de Italia, hasta el rincón de la bota de Italia. Un imperio impresionante, con un poder sanguinario. Y cuando este rey ha conquistado todo lo que se podía conquistar en su época con las herramientas que él tenía, empiezan a ocurrir en su vida una serie de actos soberbios que le llegan a dar la máxima expresión que él tuvo para el mundo. Esta es la gran Babilonia que yo he edificado. La gran Babilonia. Y este mensaje que él transmitía es: yo, y fuera de mí no hay Dios. Nadie es fuera de mí. Empezamos viendo este acto, el primer acto, con los hechos del rey de Babilonia, y vemos el primer acto de soberbia. Un acto de soberbia. El versículo 1 dice, yo voy a trabajar con la Nueva Traducción Viviente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros. Usted lo tiene en codos allá en su lectura. 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Este hombre manda a hacer una estatua, y cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene si aquí en Mérida hay diferentes estatuas, hay diferentes monumentos? Pero aquí ocurre algo interesante. La estatua que mandó a hacer, gracias hermano, era su imagen. Era una estatua de él, del rey de Babilonia.
y la levantó en medio de la llanura para que todos desde cualquier punto vieran la estatua. Para que todos se dieran cuenta que allí estaba la estatua y era de Nabucodonosor. Esto no es otra cosa que un acto de soberbia. Los soberbios dicen: yo y fuera de mí nadie más. El segundo acto de este primer personaje de la obra es un acto de vanidad. Cuando ve su estatua, su orgullo crece. Y en un acto de vanidad, la diferencia de la soberbia y la vanidad es que la vanidad se expresa para que todos la vean, se presume. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mandó proclamar por todo el imperio: vengan a la dedicación de mi estatua. Todos tendrían que venir, y era el emperador. Todos los gobernantes de todas las provincias, los secretarios de Estado, los ministros, todos llegaron a una y se pararon ante la estatua. El acto de soberbia crece a un acto de vanidad. Pero el rey estaba perdido en su poder y refleja entonces un acto totalitario. Los países totalitarios son donde el gobernante manda y sus órdenes son a cumplirse y sus deseos son órdenes. Y en el mundo hemos visto casos como Cuba, como Venezuela y muchos países del Oriente Medio, donde los líderes dominan y fuera de ellos no hay ley. China estuvo así mucho tiempo y muchos países del Asia. En este acto totalitario no le basta con hacer su estatua, ponerla a la vista de todos, no le basta con traer a los principales gobernantes acarreados al evento de dedicación, pero proclama en los versos 4 y 5: entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zamponia y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Era su estatua con su imagen y quería que le rindieran culto totalmente. Era un acto totalitario, no daba opción. Allí se creía lo que el rey decía que se creyera. Allí se hablaba de lo que el rey hablaba. Y entonces, cuando llega a este punto, su prepotencia crece y el acto prepotente, el número 4, en los versos 6 y 7, se manifiesta de esta manera: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Se da usted cuenta? Una prepotencia: el que no obedezca se va al horno de fuego. Había una costumbre de ofrecerle a los dioses paganos niños, bebés recién nacidos, y construían grandes hornos con una entrada, tenían forma de animales, los calentaban con leña, al rojo vivo los calentaban y los echaban por arriba para quemarlos, ofreciéndolos a sus dioses.
eran hornos gigantescos. Tenían ventanas laterales y desde arriba tiraban a la persona y los espectadores miraban cómo se iba quemando viva la persona. Esto era impresionante. Es adoras o te mueres en el horno. Punto. No hay otra opción. En inglés dicen no way, W-A-Y. No hay otra forma. Aquí se va. Este acto prepotente cierra la acción de Nabucodonosor. Yo dije y se obedece, punto. No hay otra opción. En este acto cae el telón y cuando se levanta están en escena los astrólogos. Y veamos como segundo punto del mensaje los hechos de los astrólogos. ¿Quiénes eran los astrólogos? Me lleva a mi mente a aquella obra, esta obra de Daniel y sus amigos. Me acuerdo que los jóvenes la presentaban aquí en la iglesia para los niños y la presentaban con títeres. No sé si alguien recuerda que la obra tenía una canción que decía: no hace calor en el horno, no, más bien fresco está. Y los títeres la bailaban ahí bien bonito. Pero antes de que los echaran al horno, a Daniel, bueno, Daniel no estaba con ellos. Daniel estaba cumpliendo una encomienda. Él no estuvo en la dedicación. Pero sus tres amigos, que se llamaban Ananías, Azarías y Misael, cuyos nombres paganos eran, estaban allí, oyeron el mandato. Y aquí, hermanos, no me voy a adelantar, pero me acuerdo en la obra que tenía un ritmo de blues con rock de los 60 muy bonito y que los niños la cantaban. No hace calor en el horno, no hace calor, más bien fresco está. En la obra asoman los astrólogos y recuerdo que un joven hacía el personaje con sus dos manos y se ponía unos calcetines de muchos colores en el brazo y lo representaba con una víbora. Los astrólogos eran esas víboras chismosas que van y le llevan la noticia al rey. Salía la mano allí del títere, era la serpiente, la víbora, y le decía: rey, aquí hay unos que no cumplen. Veamos este segundo acto. Se levanta el telón y el primer acto es de envidia. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos, víboras envidiosas. ¿Qué les importaba si lo que debían cuidar era su vida? Pero siempre hay personas que van a envidiar a otras, y aquí estaban los estudiantes de los astros, los astrólogos. Y en un acto de envidia pasan a un acto de servilismo. Es gente servil que no le importa arrastrarse como serpiente con tal de obtener lo que quiere. Y los versos 9 y 10 nos muestran a ese tipo de astrólogos que había en la época. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Oigan el servilismo. Se van a arrastrar ante el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zamponia y otros instrumentos musicales. Le leen el decreto al rey, como si el rey no supiera qué firmó. Y este acto de envidia los lleva al servilismo, a arrastrarse ante un gobernante que era un tirano. Pero la verdad es que todo esto les lleva a un acto de maldad pura.
que es la tercera acción de estos astrólogos terribles, malos. ¿Se han fijado que en la vida hay gente mala por puro gusto? Hace el mal porque disfruta hacer el mal. En la vida nos topamos con gente de esta forma y no entendemos el porqué de sus acciones, pero sus acciones solamente reflejan maldad. Dañan sin razón, lastiman sin un porqué. Una pregunta que viene a mi mente es: ¿qué les importaba a los astrólogos que estos no se inclinaran? Pues la cosa era muy fácil. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías, Misael, sus nombres reales, eran personas que tenían puestos importantes, porque recuerdan que desde el primer capítulo vimos que como ellos buscaron no contaminarse, Dios los prosperó y los pusieron en puestos importantes. Y hay gente que cuando estás en un puesto te envidia y solo está buscando la ocasión de hacerte tropezar, de hacerte caer. ¿Y por qué? Porque la envidia es tal que les corroe las entrañas. El acto de maldad consiste en lo siguiente, versos 11 y 12. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente, le recuerdan al rey. Habían estudiado lo que llevaban perfectamente, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, miren, entre todo el imperio los identificaron, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia. Ahí está la clave. Usted les dio un cargo importante, que no le prestan atención. Su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tenían una acusación de maldad completa, bien estructurada, y la llevan ante el rey. Aquí termina, salen de escena estas víboras infames, envidiosas, salen de escena, cae el telón para levantarse y mirar el tercer acto, los hechos de los 3 exiliados de Judá. Los hechos de los 3 exiliados de Judá. El primer acto es un acto de valor. Hermanos, hay que tener valor para hacer frente a los problemas que vienen a la vida. De repente usted está en un trabajo y alguien le confronta con el jefe porque usted no quiere beber licor. Si bien aquí no prohibimos que usted beba, se drogue y se emborrache, si quiere drogarse, dróguese. ¿Quiere emborracharse? Aquí en la esquina hay Cervefrío. ¿Quiere marihuana? No sé dónde la vendan, eso sí no sé, pero ha de ser fácil conseguirla. Haga lo que quiera. A final de cuentas, dice Eclesiastés, nada más recuerda que sobre estas cosas te juzgará Dios. Así de simple. Por eso dice: aparta de tu carne el mal. Aparta de tu carne el mal. Estos muchachos, al ser confrontados, porque eran jóvenes, no olvide que eran jóvenes, que habían sido llevados para que la cultura babilónica los impregnara y les cambiara. Cuando Nabucodonosor se entera de lo que le dijeron las víboras envidiosas, entonces Nabucodonosor, verso 13, se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Observe usted, la Biblia es para observar. Cuando leemos detenidamente, con sumo cuidado, entendemos el mensaje. No les dijo que vinieran, los mandó traer.
Es decir, llegaron los guardias, los tomaron y los trajeron a la fuerza. Si usted lo lee, va a ver que no hubo ninguna delicadeza, ningún cuidado. Los trajeron. Y dice el pasaje, cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, y mete una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son las que traen consigo ya la respuesta. ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Póngase usted en lugar de Sadrach, Mesach, Abednego o Misael, Ananías y Azarías. Y si es un joven, estás en la escuela y te están burlando. ¿Verdad que tú no bailas porque te lo prohíben en tu iglesia? ¿Verdad que tú eres un tonto que no te vas con fulana de tal que te está ofreciendo que vayas a su casa? ¿Verdad que tú no tomas porque te lo prohíbe el pastor y todos sus diáconos? ¿Verdad que porque eres protestante confrontan? Es cierto. Juan, Pedro y María, Lola, Papfuncia y Dorotea, que no van a adorar a mis dioses. ¿Es cierto? Pónganse en lugar, por favor, un momento, en lugar de estos tres jóvenes, confrontados por el rey, toda la corte y las víboras ahí acechando. ¿Es cierto? ¿Es cierto que no vas a adorar a estas imágenes? No puedo resistirme a la tentación de decir que hay personas que aceptan empleos aun cuando lo que hace la empresa donde van a trabajar no es algo que agrade a Dios. No agrada a Dios. Llámese desde venta de licor hasta cualquier cosa. Yo soy ingeniero químico. No podría trabajar en el laboratorio de la cervecería yucateca, ni en la Modelo. ¿Por qué? Si tú no vas a vender. No, yo no trabajaría allá. Y si necesitas el trabajo, no trabajaría allá. Yo no podría tener un Extra o un Oxxo, porque no sé si ustedes saben que el propósito de los Oxxo y de los Extra es vender cerveza. Venden todo lo demás muy caro y se han convertido en tienditas de la esquina, desplazando a las tradicionales. Pero si usted compra cualquier cosa en esos lugares, tiene un 50 o un 70% más de precio que en cualquier lugar. Pero como están abiertas, se ven bien, se ven elegantes y están 24 horas, compramos. Sí, es cierto. Pero de ahí a que yo tenga uno y yo venda, el requisito del Extra es vender ¿qué cerveza? ¿Sí saben quién es la que los patrocina? No sé si es la Modelo o la Superior. Y la de los Oxxo es la competencia. Entonces, yo hablo de mí. Yo no podría tener un Oxxo. Así de simple. Yo no podría vender billetes de la Lotería Nacional porque yo creo que el juego es una adicción. Yo no podía vender la bolita, ni ahora que es legal. ¿Por qué? Porque aquí enseñamos que no debemos andar en juegos de azar. Yo no podría poner un casino, y si no tengo para ponerlo, yo no podría trabajar. Yo estoy hablando de mí hoy, para que nadie diga hablaron de mí. Estoy hablando de Víctor. Yo no podría trabajar en un casino, aunque se esté muriendo de hambre mi familia. Mejor voy a Xcanatún, compro lechuga y la vendo bajo el puente de la salida a Progreso. Es cierto que no se quieren arrodillar y postrar ante mis dioses. Confrontación del rey. ¿A qué equivaldría hoy? Que venga el señor presidente de la República y les pregunte a ustedes directamente: ¿que no quieres hacer esto?
¿Que no te quieres tomar una conmigo? A eso equivale y un poquito más, porque este señor lo más que puede hacer es que se ría y se burle, pero aquí Nabucodonosor los amenazó de muerte. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces va la otra pregunta retórica: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban ante la prueba más grande de su vida. ¿Qué Dios les puede librar? Pregunta retórica para Nabucodonosor, porque para él la respuesta era ninguno. Pero para Sadrac, Mesac y Abed-Nego, Ananías, Azarías y Misael, no era retórica la pregunta. Y si era retórica, era con la respuesta: sí hay un Dios que me puede librar. Sadrac, Mesac y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. ¡Pum! Cae el telón. No necesito defenderme. No tiene caso, dice la versión 60. ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿Qué dijeron ellos? No está en negociación. No entra como cláusula de nuestro trato. De esto no es necesario. Me gusta más la 60 que la Nueva Traducción Viviente. Ahí me gusta más la traducción. No es necesario que hablemos de esto. Olvídalo. ¡Bum! Cierra el tercer acto. ¿No les anima a saber que vamos al cuarto acto? Pero es el más largo. Es el más largo. Bueno, todavía ese fue el primer acto de valor, pero para cerrarlo, ellos cierran con broche de oro y viene un acto de fe y convicciones. En toda la historia de la humanidad hay dos acciones que a mí me impactan. Dice la historia que Napoleón tenía un ejército de valientes que marchaban, no sé qué tan cierto haya sido, pero si lo fue me impacta, que los hacían marchar hacia un precipicio y la gente seguía marchando, y si él no decía alto, seguían caminando y algunos caían. Y cuando le preguntaron a Napoleón que por qué era un hombre tan exitoso, él dijo: con gente como esta se ganan todas las batallas. Y él estaba orgulloso de su ejército. Pero hermanos, el otro acto que a mí me maravilla en la historia es el de los pilotos de los aviones que tiraron las Torres Gemelas. Se subieron al avión, condujeron el avión y sabían que serían los primeros en morir, pero incrustaron los aviones en las Torres Gemelas. Esos son convicciones, erróneas pero convicciones. Dieron su vida por lo que creían, y ellos creían que iban a reencarnar y que lo que estaban haciendo era correcto. Yo ya quisiera que alguno dijera: yo creo en Dios, voy a salir a predicar el evangelio casa por casa. Eso, tristemente, solo se ve en los testigos de Jehová. Hoy ver un bautista predicando casa por casa es como encontrar media aguja en dos pajares. No hay. No hay. No se ve. Estamos tan contentos con nuestra religión, que es de lo más bíblica que hay. Estamos tan contentos con nuestros templos cómodos. Miren a los de primera, tienen bancas de cedro y caoba.
y hasta se recuesta uno, así está. ¿No les gustaría, hermanos, que le mandemos poner unas almohaditas y unos respaldos lumbares para que ayuden a estar así? ¿Verdad que Dios nos ha bendecido teniendo un templo? No crean que por ricos tenemos estas bancas. Cerró un templo y me dijo: te las vendo a 1,000 pesos. De Cancún las trajeron a 1,000 pesos. Si yo vendiera esa madera, me dan más de 1,000 pesos por cada. Es caoba de la más fina. Y esos que están aquí en palco numerado, están disfrutando de unas bancas cómodas. Está re cómodo. ¿Para qué salgo a predicar? Si aquí es donde está la comodidad. Hacen falta unos ventiladores más personalizados y tal vez algo donde poner los pies. Ya no usamos reclinatorios, porque si no pondríamos algo así cómodo, pero como ya no se ora de rodillas, ¿para qué? No sé si me estoy explicando, hermanos. Convicciones, ¿dónde están? ¿Dónde han quedado? Y después del acto de valor de decirle al rey: rey, ni hay que hablar de esto, viene un acto de fe y de convicciones, y le dicen, verso 17 al 22, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. ¿Qué? Eso es fe. Él preguntó: ¿qué Dios les librará? El Dios a quien servimos. ¿De qué tamaño es su Dios, mi hermano? ¿Es capaz de librarle de cualquier tentación? ¿Su Dios es capaz de sanarle? ¿Puede usted decir con Daniel: mi Dios sana y mi Dios salva? ¿Puede usted creer que es un Dios que provee en la necesidad? ¿Puede creer que es un Dios que cambia prostitutas a mujeres de bien perdonadas por Jesús? ¿Puede creer que a un drogadicto lo puede rescatar de la droga? ¿Puede creer que a un adicto a cualquier problema Dios lo puede limpiar? La Biblia dice que sí. No solo da eso, sino que dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él ofrece descanso para el que está afligido. ¿Has luchado mucho? ¿Te sientes derrotado? Dios te puede librar. Cuando le dijeron: Él nos rescatará de su poder, ahora vienen las convicciones. Lo primero fue fe. Escuche las convicciones a partir del 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Pero yo disfruto la versión 60. Hermano Aarón, por favor, repítame ese versículo en la versión 60. Es el 18. Mi Dios me puede librar, pero si no le da la gana, traducción literal, versión Víctor Villanueva, pero si no le da la gana, ni aún así serviremos a tus dioses. ¿Cómo se llama eso? Convicciones. ¿Se acuerdan de la película Valientes? Cuando le están ofreciendo el puesto y le dicen: pero tienes que hacer algo ilegal, firma aquí. Lo estaban probando y él les dice: no. ¿Necesitaba el trabajo? Sí. No lo tenía. Les dicen: no, yo no puedo hacer eso.
de ninguna manera, no puedo hacerlo, eso es ilegal, y se va. Cuando regresa, ¿qué le dicen? Felicidades, usted es el único que no ha aceptado ser chueco, todos los demás han aceptado hacerlo. Dios es un Dios que busca gente de convicciones. Entonces Nabucodonosor, oiga usted esto, porque no fue fácil, no es nada más dijeron no y la y se fueron, no. Entonces Nabucodonosor, el 19, se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿Qué muecas estaría haciendo ese endemoniado rey diabólico que quizá parecía que estaba poseído en ese momento? Se le desfiguró el rostro a causa de la ira. Entonces mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Esta es una figura de dicción que se llama, ¿cómo se llama? Hipérbole. Porque 7 veces no creo que tuvieran forma de medirlo, pero le echaron más leña al fuego, así de simple. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados que arrojaban dentro a los 3 hombres. Así de caliente estaba. Ahora sí se cierra el telón. Termina este acto cuando aquellos hombres han caído al horno. ¿Cuántos cayeron? ¿Cómo se llamaban? Con el seudónimo de. Y arriba en el techo del horno, ¿qué estaba pasando? Estaban recogiendo los cadáveres achicharrados de los soldados que los tiraron. Los pobres que no tenían vela en el entierro se convirtieron en parte esencial del entierro. Se murieron y los iban a enterrar. Termina el acto, vamos al acto final. Los hechos de Dios. Los hechos de Dios. Dios, hermanos, está por encima de todo. Nunca deshonra al hombre de fe. Jamás. La fe es honrada a Dios porque la fe honra a Dios. Cuando usted honra a Dios, la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. No es motivo de decir gloria a Dios. Claro. Primer acto de Dios, su presencia. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, vean esto, el rey estaba a distancia porque ya había visto lo que hacía el calor, y por la gran ventana que había abajo, recuerden que era un horno que de arriba tiraban, pero había una gran ventana, ¿sí? No tenía vidrios, era una ventana abierta y se podía ver desde allá lo que pasaba adentro. El rey estaba atento a lo que pasó. ¿Saben qué? Me han dicho, yo no lo he visto, ni quiero verlo, ni me interesa verlo, pero le comento que cuando meten al horno, a crematorio, a un cadáver para que se incinere, dicen que es tal el calor que a veces parece que se levanta el cadáver y se sienta. Por el calor, pues ya ven que las cosas se convulsionan, que se levanta y se está quemando y luego se cae. Dicen, yo ni quiero ir a acecharlo, ¿alguien quiere? Vaya, yo no. Pero dicen que eso pasa. Entonces el rey estaba atento a ver cómo se movían los cadáveres quemándose. Y estos eran vivos que se iban a estar quemando. Recuerde que murieron los que solo los empujaron. ¿Cómo estarían allá? Pero es aquí donde entra en la obra infantil la canción, ese lema tan bonito. ¿Lo recuerda, hermana Alina? No hace calor en el horno. Ella era una de las que manejaba los títeres por ahí. No hace calor en el horno, no. Más bien fresco está. Oh, sí, decían. Entonces Nabucodonosor, lleno de asombro,
Se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Y esta es mi base bíblica para decirles que hay aliens en la Biblia. Hay aliens. No solo hay zombies, hay aliens. ¿No han oído la plática de los zombies, verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Eran los zombies de Sardis, muertos vivientes. Pero aquí era alien, el cuarto pasajero. Hay hasta una película así. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, por eso no se había escrito allá, porque eso es del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es mi base bíblica? No te dejaré ni te desampararé. Te llevo esculpida en la palma de mi mano. Ese es Dios. Cuando esté usted ante el problema más grande que enfrente su vida, de dolor, que todos estén en contra, que le estén matando en un horno de fuego, la presencia de Dios está con usted. ¿Lo cree? Confíe en Él. Abra su corazón a Dios. Jamás falla. Segunda acción, no solo su presencia, su protección. No lo olvide, las 3 van a ser con P de papá. Su protección. Versos 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas. Le cayó el 20 al Nabu. ¿Sí? Le cayó el 20. Sabía que estaba viviendo el milagro más grande de su imperio. Como pudo, o sea, hasta donde el calor le permitía, se acerca y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, ya se me está lenguando la traba. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Un pagano, asesino, sanguinario, idólatra, proclamando a Jehová como el Dios Altísimo por la fe y la convicción de 3 jóvenes. Salgan y vengan aquí. Pero ¿cómo van a salir si se están quemando? Tú los mandaste elevado a la 7ª potencia. Y ahora les está diciendo una contradicción. Salgan los 3. No llamó al cuarto pasajero, cuidado. Él sabía que había algo allí. No era tonto, solo tenía la cara, pero no era tonto, era el emperador. ¡Salgan! Entonces los altos funcionarios y autoridades, y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué creen? Salieron del fuego. No hace calor en el horno, más bien fresco está cuando Dios está en medio. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego, aquí está el tema del mensaje, hermanos. No sé si se acuerdan del título. Sin olor a humo, ¿verdad? Ni olor a humo. Vieron que el fuego no los había tocado, literalmente. No se les había chamuscado ni un cabello. Hermanas, cuando están cocinando, nunca se les han quemado sus vellitos. ¿A qué huele? A vellito chamuscado, ¿verdad? Como cuando tienen a un pollo que desplumaron y lo están quemando. ¿A qué huelen que le están quemando las plumas? Así dicen en el pueblo: a huele a pelo quemado. ¿Sí? A huele, dicen. Nada, ni se les había estropeado la ropa. Y aquí viene lo bonito. Ni siquiera olían a humo. Vamos a ver qué es eso. Ya voy a terminar, solo me falta el último inciso y ya nos vamos. ¿Sí? Ellos estaban pasando una prueba de fuego y ni siquiera olieron a humo.
¿Se da cuenta? Cuando nosotros a veces pasamos pruebas de fuego, apestamos a humo. Esto no es frase mía, es de Beth Moore en su libro, me encantó. No más le pasó algo y hasta escribe en un libro diciendo todo lo que han hecho. No más pasan una prueba de no sé qué y empiezan a contarle a todos. Pero hermano, es que el hermano fulano me trató así y me hizo esto y me hizo lo otro. Y apestan a humo. Estos ni hablaron. Saltes algo. No hueles ni a humo. ¿Estuviste en el horno? Pues sí. ¿Y por qué no hueles a humo? Hermanos, no olamos a humo ante ninguna prueba. Más bien gocemos, nos dice Santiago, tened por sumo gozo si pasas por una prueba. Tened por sumo gozo. Tenemos un amigo en la familia que queremos muchísimo. Era de los jóvenes activos en la nueva generación, el grupo que teníamos. Hace poco nos reunimos y empezamos a recordar todo lo que hacíamos con el grupo Nueva Generación y que honestamente, hermanos, hay que seguir haciendo. Hablo del grupo Nueva Generación, el primero que hubo, el original. Ha continuado con otras generaciones de Nueva Generación. Pero qué bendición, ¿no? Recordamos que en una ocasión él pasó por una prueba, es abogado. Y hubo un accidente de un hermano y lo llamaron como abogado. Su papá, que era pastor, ahora ya está con el Señor, fue con él a la procuraduría para defender en el accidente automovilístico. Y él como abogado fue detenido y detuvieron al pastor que solo estaba en su coche ahí esperando. Y los metieron 15 días a los separos. Y el testimonio de este pastor se estaba manchando terriblemente. Ellos no sabían ni por qué los habían detenido y los que los detuvieron tampoco sabían por qué, pero entre lo que eran peras o manzanas estaban detenidos. Y en la denominación de este hermano decían, seguro hizo algo malo y por eso lo detuvieron. La gente siempre piensa mal, pero no había nada malo, era un error de la procuraduría, que él fue como abogado y lo detienen. Y cuando dice avísenle a mi papá, van a ver al viejito al coche y lo detienen también. Yo los visité en los separos y me decían, hermanos, han manchado nuestro nombre y nuestro testimonio. La gente piensa que hemos hecho algo malo y estamos aquí. Y nos pusimos a orar, hermanos. Recuerdo que todo el grupo de jóvenes éramos como 70. Orábamos por nuestro amigo y por su papá. Algo increíble. Estaban en una prueba de fuego, pero fue algo increíble. El gobernador Manzanilla Schaffer, públicamente en la televisión, se le envió una carta contándole del caso y regañó al procurador públicamente y ordenó la liberación y proclamar que eran inocentes y que había sido un error de la procuraduría. Algo inusitado. Y salió en la televisión y el nombre fue limpiado. Y la pregunta era, ¿cómo se logró esto? Dios. Ninguno de nosotros se nos ocurrió ir a ver al gobernador. Alguien le mandó una carta, el gobernador ordenó la investigación y se les pidieron disculpas públicas, limpiando el nombre de estos hermanos. Ese es Dios. Limpió el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no solo eso, ellos no se quejaban, no acusaban, no lloraban. Vino el problema, confiaron en Dios, pasaron la prueba y miren lo que se logró. Tercer punto, poder soberano. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Siempre el nombre de Dios es alabado. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey. El rey hablaba de que Dios mandó un ángel a librarlos.
y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios, el rey pagano, sanguinario, asesino, malvado, proclamando a Dios. Por lo tanto, yo decreto, ahí va con sus decretos, si alguien cualquiera sea su raza, no escarmentó, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, noten que él no estaba reconociendo a Dios como su Dios, hablaba del Dios de ellos, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Ah, qué rey. Vio la procesión y no se hincó. Eso dirían los paganos, ¿verdad? No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Aplicamos esto brevemente y nos vamos después de presentar a Jimena. ¿Sí? Al rato les voy a presentar a Jimena. Pero antes de llegar con Jimena, déjeme decirle, ¿cuál es la prueba que usted está pasando? Dígasela a Dios. ¿Cuál es el problema? Es muy grande. Supera al del horno de fuego. Es posible, cada uno tiene pruebas de fuego, luchas muy difíciles. ¿Cómo va usted a reaccionar? ¿Con valor? ¿Con fe? ¿Confiando en Dios? ¿Con convicciones? Aprenda a depender de Dios en los momentos más oscuros de su vida. Y como me prohibió mi esposa cantar porque está mala mi garganta, me dijo, si cantas te mato y no te hago culto de sepelio. Les voy a parafrasear ese hermoso canto que dice, aunque ruda la tormenta se desate en derredor, al amparo de la roca a salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. ¿Hay algo que le quieres poner a Dios en sus manos? ¿Hay dolor, hay carga, hay lucha en tu vida? ¿Es una prueba que no puedes superar con tus fuerzas? Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por todos aquellos que estén pasando por una prueba, por difícil que ésta sea, por dolorosa. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis hermanos y hermanas que están luchando con algo que no le ven posible solución, pero que tú la tienes porque tú eres un Dios todopoderoso y sabio. Tú has prometido que todas las cosas obran para bien de aquellos que te aman, Señor. Te ruego que nos des fe, convicciones, valor para esperar, para depender de ti y siempre confiar que tú estás presente. Yo te bendigo y te alabo, Señor bendito. Te agradezco por tu amor y te ruego que nos guíes por tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.